El triunfo de Javier Milei significó la apertura, legitimada por la sociedad, de la puertita de los odios. Esos que se mastican en la oscuridad hasta que algo les permite salir del closet y andar por las calles. Así comenzaron los ataques múltiples y públicos a la comunidad LGTBIQ, a los movimientos de derechos humanos, a las agrupaciones de izquierda y a las feministas como la encarnación de todos los males. Pero haciendo justicia, esto comenzó antes de Milei, ¿no? Desde incluso los sectores más progresistas de la sociedad, en el marco electoral, fue creciendo esta idea de que el feminismo es piantavotos. ¿Pero es realmente así? Y si es así, ¿hay que esconder sus reivindicaciones y planteos? ¿Hay que revisarlos o hay que redoblar la apuesta? Desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿y es piantavotos el feminismo? Para hablar de esto estamos con Verónica Gago, que es doctora en Ciencias Sociales, que es feminista y que además es integrante del movimiento Ni Una Menos. Y estamos con Clarisa Gambera, que es trabajadora de la niñez, sindicalista y ahora recientemente secretaria de Género y Diversidad de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE. Bueno, además es un área particularmente sensible, la de los trabajadores del Estado, en esta etapa nueva que se acaba de abrir y la que sabemos poco y nada. Esto que nosotros retomamos acá como un poco de forma provocadora, viene a hacer un poco de retrospectiva, pero también a preguntarse sobre qué se hace a partir de ahora con esta idea que hizo que los libertarios o los anarcocapitalistas o los seguidores de Milei, e incluso aquellos que no se sienten así, pero que de alguna manera simpatizan con esas ideas, le ponen a las feministas un blanco en la espalda y las responsabilizan de esta situación. ¿Ustedes cómo la ven y cómo lo sintieron hasta acá? ¿Y cómo imaginan que se abre el panorama a partir de acá? Bueno, yo creo que el argumento del feminismo como piantavotos es tratar de encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Y tratar de culpabilizar a un sector de la sociedad y a quienes estuvieron protagonizando ciertas luchas muy importantes en los últimos años para culpabilizar de la derrota electoral, ¿no? Y creo que ese argumento sirvió previo a las elecciones del balotaje para tratar de contener, digamos, lo que ya se veía que aparecía muy mal en los números y que hoy como mirada retroactiva, ¿no?, de cómo funcionó el feminismo, creo que de nuevo está tratando de poner en un sujeto social que ha sido muy dinámico, que ha sido muy provocador en términos de lo que se ha movilizado en nuestra sociedad en el último tiempo y tratar de ubicar ahí un responsable, una culpa identificable de lo que esto pasa. Y esto lo que permite es, de alguna manera, meter abajo de la alfombra cosas que el feminismo sí estaba planteando de manera muy directa. Por ejemplo, la cuestión de la pobreza, la cuestión de las violencias y la cuestión de qué significa hoy reconstruir lazos sociales cuando las condiciones en las que accedemos al trabajo, a bienes, a servicios, están tan difíciles para las mayorías. Entonces, a mí me parece que es muy peligroso ubicar esta culpa sobre el feminismo, primero como idea de piantavotos, ahora como responsable de una radicalización que tendría hoy estos efectos reactivos, adversos, y que ha sido además fomentado por el propio partido actualmente en el gobierno, ¿no?, que tomó al movimiento feminista y de la disidencia sexual como blanco de ataque, como vos decías, en la campaña, ¿no?, tratando de exasperar esos odios sociales y yo creo que la operación, es decir, el movimiento feminista reúne y sintetiza esos miedos que están siendo repartidos y difusos en toda la sociedad, que tienen que ver con los miedos a quedarte sin trabajo, los miedos a no saber si vas a poder pagar el alquiler, y hay que encontrar una culpa, hay que encontrar unos responsables, y me parece que lo más fácil es ponerle al feminismo esa carga de culpa, ¿no? Yo me preguntaba por esto, digo, vos decías que en realidad, o sea, hoy por hoy las cosas que están en tela de juicio tienen que ver con la materialidad de la vida, ¿no? Totalmente. Con la imposibilidad de pagar el alquiler, de comer todos los días. Sin embargo, le atribuyen esto, el enemigo público número uno, a un movimiento que, en teoría, desde esos sectores no habla de eso, pese a que sí habla, ¿no? Pero, bueno,
realmente me pregunto por qué. Me pregunto por qué pudieron encarnar en el movimiento feminista ese enemigo a combatir. ¿Qué es lo que representa el movimiento feminista que tanto miedo da a esos sectores reaccionarios? Subrayaría esa doble negación que vos estás marcando, ¿no? Porque por un lado se dice, el movimiento feminista solo habla de cuestiones identitarias, cuestiones marginales, pero al mismo tiempo se lo responsabiliza, ¿no?, de grandes cosas, como la derrota electoral. Y lo que está un poco puesto en cuestión es que el feminismo ha venido a tocar esto que vos decías, las condiciones materiales de la vida, ¿no? Es decir, cómo se vincula la violencia de género con la violencia económica, qué tiene que ver decir ni una menos sin vivienda con decir que los femicidios tienen razones estructurales. Es decir, ha tocado puntos muy sensibles y muy profundos de las violencias cotidianas. Pero a la vez cuando se lo culpabilizan no se reconocen esas cosas, sino que más bien se lo acusa de ser una especie de pauta cultural que fue demasiado lejos. Y ahí me parece que es una doble subestimación de lo que ha sido el movimiento feminista en estos años. No, me preguntaba vos que trabajás desde adentro del movimiento sindical, que es además un movimiento con una historia muy masculina, ¿no? Donde es difícil incluso hacer estos planteos. Te debes encontrar con este tipo de discursos todo el tiempo. Todo el tiempo, y para pensar un balance honesto, nos va a tocar revisarnos también hacia el interior de nuestras propias experiencias cotidianas. Nuestras experiencias de organización están impregnadas de esto que vos decís, una masculinización o un machismo que el feminismo incomodó bastante. Me parece que el feminismo es atacado porque incomoda, porque está planteando rever situaciones que estaban normalizadas, y que eso tuvo un pico tan alto y tan transversal que impregnó desde la vida cotidiana y los debates en las mesas familiares hasta los debates en los sectores de trabajo, en los espacios sindicales, esa incomodidad que todavía siguen sintiendo muchos varones cuando se les empezó a cuestionar algo de ese orden social dado, también fue un territorio, una condición de posibilidad para que desde los libertarios y desde una ideología de derecha se encontrara ahí como un consenso en el que hay cosas en común. Había sectores de la sociedad incómodas con algunos de los planteos que veníamos haciendo, que en nada tienen que ver exclusivamente con lo identitario, ¿no? Porque vos pensás que en los últimos años nosotras las sindicalistas nos incluimos al debate fuerte del feminismo que está proponiendo un paro como forma de visibilizar las condiciones de vida. Entonces, bueno, el primer paro a Mauricio Macri fue del movimiento feminista. Entonces nosotros estamos hablando de lo que hablan los sindicalistas y estamos hablando de que en esa agenda que tenía que ver con la recuperación del trabajo estaba también pensar cómo nos impactaba a nosotras las mujeres o las diversidades sexuales, mayormente la pérdida de empleo, las condiciones precarias del trabajo. Me parece que hace tiempo que desde el feminismo venimos cuestionando las condiciones económicas y las condiciones de la vida cotidiana, en tanto identidad de trabajadoras y trabajadores, y no cuestiones secundarias, ¿no? Si ese es el planteo, que el gobierno se puso el énfasis en cosas que no eran tan neurálgicas, no tiene que ver con lo que nosotras estábamos demandando en la calle. Bueno, entonces el sistema no se equivoca tanto, digamos, señalando al movimiento feminista como un enemigo, en la medida en la que es el único movimiento que de un tiempo a esta parte viene poniendo sobre la mesa discusiones como deuda o precarización de la vida. Digo, no, si bien lo minimiza, no se equivoca. No se equivoca, lo ponemos de manera transversal, pero sí, nos sube al ring primero, ¿no? Nos elige para golpearnos en particular, por eso hay una avanzada que se expresa en violencia concreta muy fuerte hacia todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros derechos conquistados. Me parece que todo eso va a generar un montón de ruido, y van avanzando en cosas muy estructurales, ¿no? Creo que también van a usarnos para generar mucho ruido, nos van a poner a debatir si lo que vamos a defender es importante o no, que es insólito porque los femicidios siguen existiendo, que existan políticas públicas vinculadas a trabajar con mujeres que están siendo víctimas de femicidio, que hayamos logrado por primera vez, después de demandarlo tanto, cierta transferencia de recursos para mujeres que están en situaciones de violencia para que puedan tener la autonomía que necesitan para irse de sus casas. No sé, que exista la posibilidad de un subsidio para niñas que se quedan
sin su mamá porque fue asesinada. Son cosas de una sensibilidad social. Yo no sé qué mujer que pueda escuchar, más allá del griterío que se está armando, concretamente cuál es la tarea que hacen, por ejemplo, las trabajadoras en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, no estaría de acuerdo. ¿Qué mujer no estaría de acuerdo con que si vos llamás a la línea 144 porque necesitas ayuda, alguien te atiende y te diga a dónde ir? O cuando, no sé, me pasó a mí, la hermana de una amiga que necesita, me llama para que llamar a 144 que te van a decir lo que podés hacer. Yo no creo que haya muchas mujeres que no acuerden con eso. El tema es que se está armando una estigmatización, que nos quieren hacer responsable de lo que salió mal, que quieren decir que nosotras somos el gasto, y es mentira, en términos presupuestarios tampoco lo somos. Ojalá lo fuéramos, pero no. Esto no fue así. Entonces sí, vamos a hacer el chivo expiatorio de una escena donde lo que se está poniendo en juego es una reforma estructural, ¿no? Para este Estado, y ahí también hay algo interesante para seguir debatiendo, que nosotras lo venimos diciendo, porque ¿qué Estado? El Estado que nosotras demandamos es el Estado de presencia en los territorios, el Estado que puede cuidar la vida de las personas. Eso es lo que venían demandando los feminismos. ¿Y qué pasa con el movimiento cuando no se aglutina detrás de una demanda? Porque el movimiento mostró una potencialidad enorme cuando salió a discutir el Ni Una Menos, cuando salió a discutir la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, fue más transversal que nunca, y después se replegó. ¿Dónde está el feminismo hoy? Bueno, yo creo que ahí hay un proceso político bien complejo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, lo que significó como impacto la pandemia. Aún si durante la pandemia se logró la ley del aborto con una manifestación en las calles impresionantes, creo que hay un saldo a nivel de cansancio, de agotamiento, a nivel psíquico y a nivel de precariedad de las vidas, que tiene mucho que ver con cómo pensamos las condiciones existentes para reproducir la lucha. Creo que ese es otro concepto interesante que los feminismos vienen discutiendo, no solo la reproducción de la vida, como venimos diciendo, y cuáles son esas condiciones que se han visibilizado, que se han contabilizado de manera bastante novedosa y política, sino también cuáles son las condiciones de reproducción de las luchas, de sostener asambleas, de sostener paros, de sostener movilizaciones, y creo que pensar cómo se modificaron esas condiciones después de pandemia, teniendo encima estos índices de inflación y un dato que ha sido bastante discutido, ¿no? Después de pandemias, las que más ingresaron al mercado laboral fueron las mujeres, ¿no? Dando índices supuestamente inéditos de inserción en el mercado de trabajo. Ahora, ¿en qué condiciones ingresaron? En las peores posibles, ¿no? Entonces, creo que esos números también son importantes para entender qué disponibilidad hay en términos de tiempo, de capacidad de tomarte un colectivo y tenerla subcargada, de saber con quién vas a dejar a tus hijos para ir a una actividad o si los podés llevar. Es decir, hay algo de esa materialidad que cuando mujeres, lesbianas, travestis, trans hacemos políticas, no es algo que se puede abstraer. Es parte de la política. Y entonces, cuando hacemos un análisis, a mí me parece que no se puede decir rápidamente, desapareció el movimiento feminista, ¿no? Yo creo que hay mucha provocación en esa clave de se quedaron sin demandas, ahora no existen más. Digo, hay un proceso, por supuesto, que es bien complejo de, bueno, cómo se reorganiza también un movimiento que tuvo tanta fuerza, tanta potencia, tanta capacidad de movilización en estas condiciones tan críticas, y poniendo para mí este tema que decía Clary de las violencias económicas, las violencias en el trabajo, que no son tan fácilmente agrupables en una única demanda. Yo creo que han surgido en estos años demandas súper importantes, las demandas de reconocimiento y salarización del trabajo comunitario, por ejemplo. Demandas que tienen que ver con el desendeudamiento, demandas que tienen que ver con mayores salarios. Son demandas que agrupan, digamos, lo que podríamos llamar la violencia del capitalismo más brutal, y a la vez que no es claramente unificable en una única demanda, ¿no? En algún momento intentó coagular un poco eso, la idea de ingreso universal o ingreso básico. Después de la pandemia no funcionó. Me parece que también un movimiento es el que se da tiempo para poner preguntas nuevas que después se traducen en demandas. No es automático ese proceso de terminamos con esta demanda, ahora la próxima es tal. Me parece que lo que ha mostrado también este movimiento feminista es que se van sedimentando
demandas que tienen muchos años de militancia, de construcción, de trabajo también invisibilizado de cómo esas demandas se vuelven masivas, se hacen legibles más allá de los circuitos militantes, y creo que estamos en un momento en que hay que volver a construir esas demandas. Hacia dentro de los sectores, en la discusión, en los pequeños grupos o en la calle. Simultáneamente, solo que ahora las condiciones de la calle no sabemos cuáles van a ser. Sin duda. Y entonces decimos, creo con varias compañeras, no se puede caer en un automatismo de no considerar, bueno, cuáles son las condiciones de cuidado para estar en la calle, qué significa hoy organizar una movilización, que claramente el cambio de escenario político nos obliga a repensar todo eso bajo formas nuevas, e incluso creo que cuando hablabas del primer paro que le hicimos a Macri, lo que caracterizó ese momento es una fuerte creatividad para salir a confrontar. Creo que hay que pensar que sería una creatividad a la altura de este momento también. Pensaba mientras hablaba Verónica, bueno, esto de, bueno, es el momento de repensar, ¿no? De repensarnos también, etcétera. Y me preguntaba si en esta idea de lo piantaboto que se supone que es el feminismo, más allá de la intencionalidad de estigmatización del movimiento, si hay algo que hay que repensar en la forma en la que discutimos, en la que nos comunicamos, en las que abrimos el debate, en las que convocamos a otros. Quizás es muy pronto, pero ¿llegaron a alguna conclusión o están mirando por ese lado? Mira, me parece que no es tiempo de conclusiones, es tiempo de abrir preguntas y es tiempo de incertidumbre. Me parece que aparte hay tiempos que son tiempos distintos, ¿viste? Hay un tiempo del balance que nos debemos, que aparte no nos debemos a partir de hoy ni a partir de haber perdido las elecciones, o sea, porque también, ¿viste? Los tiempos parecen arbitrarios. Perdimos un poco antes de perder las elecciones, veníamos perdiendo. Estamos asimilando que todo lo que no se pudo decir del todo bien irrumpió de una manera que nos mantuvo un poco atónitas a todas, atónitos a todos. No esperábamos, pero hay cosas, o sea, la deuda estaba, la mitad de la clase trabajadora es precaria, no sé, había un malestar social, lo que dice Vero de la intensificación del trabajo, el pluriempleo de todas las compañeras mías de laburo, porque ya con un solo salario no se vive, la imposibilidad de comprar en el mercado cuidado y que eso recaiga otra vez sobre los traslados de los pibes, no sé, todo vuelve a recaer en general sobre las mujeres. Todo ese malestar me parece que ahora terminó irrumpiendo y fue un cachetazo, ¿viste? Y a la vez hay una aceleración de los tiempos, porque ese balance va a llevar unos plazos y a la vez nosotras trabajadoras del Estado estamos ahí expectantes respecto de lo que va a pasar y una aceleración de los tiempos, porque sí es cierto, algo de lo que anuncia este gobierno, bueno, no sabemos cómo va a ser la Navidad en el sentido de si vas a poder comprar lo que pensabas que ibas a comprar para la cena familiar, porque hay una corrida de precios, ¿no? Y una amenaza sobre la posibilidad de una hiperinflación, como para que el miedo nos permita un ajuste feroz. Entonces, en ese esquema tenemos como dos tiempos hay cosas que fuimos diciéndonos, o sea, fue un desafío institucionalizar el feminismo, cuánta potencia le quita la institucionalidad, cuánto logramos, bueno, si habría que haber abierto más algunos espacios de debate, lo difícil que fue ocupar la calle de manera transversal como sí se ocupó en el contexto de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, hay muchas cosas para debatir, a la vez hay una convicción de que acá hay unos lazos, acá hay una red, ¿viste? Hay un mar de fondo. Por ahí no es tiempo de marea, pero sí hay mucho de lo que dejó toda esa experiencia muy potente de organización. Y hay una pregunta abierta respecto de cómo volvemos a ponernos en diálogo con las juventudes, que muchas de las pibas son parte de esta experiencia feminista y otros están alejándose en relación a sus propias condiciones. La pandemia tuvo mucho que ver con ese encierro y esa dificultad de ponernos en diálogo en la calle o en los espacios que eran más siempre callejeros, no necesariamente una marcha, pero los espacios del feminismo eran siempre callejeros, en el sentido de lo público, de la ronda, del encuentro. Eso tuvo todo un repliegue. Bueno, hay un hecho que es innegable y que es que dentro de las huestes, de ese 30% original de acompañamiento a la fórmula de Milei y Villarroel, hay un componente muy importante de trabajadores y trabajadoras precarizados, que son justamente de estos que denunciaba el movimiento feminista, y de mujeres y de integrantes de la comunidad LGTB, que ven ahí una salida
muy lejanas de los planteos que hace el feminismo. Por eso yo me preguntaba esto sobre la autocrítica, sobre qué no se dijo, que no interpeló a esa población, porque se veía el domingo en la plaza ese componente enorme de trabajadores precarizados. ¿Qué se hace ahí? No sé, yo lo que creo en principio es que No sé. lo que dice el feminismo sí tiene que ver con lo que esa población demanda. Me parece que lo que no alcanzó es el tiempo, porque el hartazgo en un momento explota. El hartazgo de lo que no fue, de las promesas que no estuvieron y de lo que nosotras estamos demandando como proyecto, que es un horizonte, no apareció en la cotidianidad de la vida. Trabajar 12 horas con francos rotativos, que no te alcance la plata, viajar colgada del bondi, llegar a tu casa, que tener los pibes, esa experiencia cotidiana, viste, es de un nivel de tormento que en un momento explota. O sea, yo me parece que hay algo de hartazgo en esta escena. Y después todos los componentes que tanto nos asustan o nos preocupan, vinculado a estos elementos medio fascistas. Yo no creo que eso sea el total de lo que ganó las elecciones. Esa es una parte, es muy pintoresca en términos de lo que nos provoca, pero eso no es el total del número que votó por Milei. Hay un número enorme que tiene que ver con el hartazgo y que hay que ver cómo se recupera el diálogo con esos sectores, ¿no? Gente que incluso no creyó que esas consignas sean del todo importantes, le parecieron menores o incumplibles, ¿no? Y fue por lo otro, por la promesa de que iban a mejorar las condiciones materiales de la vida. Pero sin embargo, en su discurso inaugural prometió ajuste por una cantidad de tiempo y muy terrible, y que primero va a impregnar sobre el que está más colgado del pincel. Legítimamente me pregunto qué se hace ante eso desde los movimientos organizados que pretenden en principio no dejar a nadie tirado. Primero diría que hay algo en el reconocimiento que hace Milei de este sufrimiento que se viene, que está asociado a que está diciendo la verdad. Porque mucha gente que se entrevistaba ayer en la plaza, cuando le decían, pero ¿no te parece que la vas a pasar mal y que aún así estás aplaudiendo esto? Y la gente que contestaba, ya la estoy pasando mal, ¿no? Entonces hay algo de ese hartazgo que dice Clary de, bueno, no me están prometiendo algo que va a venir, sino es algo que yo ya estoy viviendo, que me parece que fue un componente fundamental de un montón de votos que tienen que ver con decir así no se aguanta más. Ahora, creo que ahí las responsabilidades de por qué no se pudo construir otra alternativa a que ese deseo de cambio finalmente se lo termine llevando la opción más, digamos, antipopular, en el sentido que podemos atribuirle nosotras a lo popular, más pro mercado y con promesas de ultra neoliberalismo, ahí creo que se abren muchas discusiones. Me llama la atención que en general se nos pide primero, antes que nadie, la autocrítica al movimiento feminista, ¿no? No a los partidos políticos, no al sistema, digamos, político en sí, por supuesto mucho menos a las dirigencias empresariales. No, eso ni siquiera se menciona, ¿no? La autocrítica tiene que venir de un movimiento que no tiene claramente una propuesta de poder, es decir, que no estaba compitiendo directamente ni siquiera en las elecciones, ¿no? Entonces hay una superposición ahí de reclamos de autocríticas, de decir, bueno, como el feminismo no respondió a tales cosas, bueno, entonces los jóvenes frustrados se hicieron antifeministas, ¿no? Como que hay algo ahí que hay que ordenar también en el debate público político, que me llama la atención porque se le hace una cantidad de demandas al feminismo y de exigencias de lo que tendría que haber respondido, resuelto, como si fuese primero una opción electoral, que no lo fue de ninguna manera, como si, bueno, tuviese una propuesta política de gobierno general y, bueno, finalmente, digo, la necesidad de hablar de la autocrítica, ¿en qué espacios? También me parece que ese es un debate que todavía nos tenemos que dar, ¿no? Esa autocrítica, ¿dónde sucede? En los medios, en las redes, construimos espacios donde esas críticas se puedan hacer de modo constructivo. Yo creo que ahí nos vamos a ir para atrás bastante y decir, bueno, ¿qué pasó con todo ese acumulado de fuerza social en los 4 años del macrismo? ¿No? Porque claramente el movimiento feminista fue fundamental para derrotar a Macri y
sin embargo, no tener ningún papel en la decisión de cuál era la opción política que venía, ¿no? Con Alberto Fernández. Claramente ahí no, esa fuerza no se traduce en capacidad de decisión política a nivel del sistema político. Ahí siempre se genera una especie de bache, ¿no? de agujero, que me parece que es un debate también abierto de feminismo. ¿A qué espacios apuesta a la hora de construir poder, fuerza, representación, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que se vienen como discusión. Sí, bueno, sí, digo, incluso sin... porque además es muy pronto y porque además capaz que este no es el ámbito y de verdad, es cierto, hay otros espacios que requieren una autocrítica más imperiosamente que el movimiento feminista, pero se me ocurre que esto, por ejemplo, esto de lo hablábamos antes fuera de cámara, esto de aceptar la espiral de silencio que de lo que empezó a formar parte el poder y que después capitaliza Milei cuando lo votan por honesto. Digo, esto de callarnos algunas cosas ante las que había que decir algo, no decir porque se le hace el juego a la derecha, etcétera. ¿No contribuyó de alguna manera a, ¿cómo decirlo?, volverse un poco careta y hacer que este hombre capitalizara la honestidad? Yo la escuchaba a ver y pensaba por qué, nos preguntan. También podemos pensarlo de manera distinta y pensar que hay un desenamoramiento o descrédito de la política y hay cosas que de la gran política nadie espera, pero que el movimiento feminista, en tanto promesa y potencia creadora, sí abrió expectativas. También eso, ¿no? Supongo que hace que, no desde la mala voluntad, sino desde la buena voluntad, haya como una expectativa de dónde está, o sea, las pibas. ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde está? Como una pregunta al revés, de aquello en lo que sí creo o en lo que sí aposté. Y también preguntarnos, ¿no? Porque hay lugares que ya a los que nadie les pregunta las cosas que parecen ser parte de lo normal. O sea, que los partidos políticos, bueno, ¿se entiende esto? Me parece que también podríamos pensar en eso. Abrió una gran promesa. Y cuando abrís una gran promesa, bueno, esa expectativa requiere como alguna... lo que pasa es que es un movimiento con multiplicidad de actores, que jugó estrategias en los ámbitos que les tocó estar, territorializado, que va coagulando demandas que son todas muy diversas, que a veces le toca discutir. O sea, cuando nosotros instalamos la discusión sobre cuidado... no sé, yo la primera vez que fui a un ámbito que me dijo lo del cuidado fue en el 2012. Pensá todo el tiempo que pasó hasta pensar que podíamos empezar a articular algo vinculado al cuidado y cuando sentimos que habíamos acumulado el debate suficiente, había deuda y no había plata. ¿Viste? Entonces hay discusiones que había que postergarlas porque estaban vinculadas a de dónde sale la plata. Bueno, que también es una trampa. No hay plata, es el discurso del momento. Sí. Y para hacer todo esto que se supone que deberíamos hacer, se requeriría una plata que no hay. Sí, lo primero que hay que hacer es empezar a cuestionar, es desde donde nos no hay toque plata, desarmar un poco. Sí, no hay plata, pero más o menos, porque existe un presupuesto y hoy hablábamos en un equipo ahí que estamos tratando de analizar la coyuntura, por lo que se viene, va a haber recorte, va a haber ajuste, ¿de dónde van a recortar? Somos trabajadores y trabajadoras del Estado. Lo primero que nos decían algunos compañeros y compañeras es, el presupuesto es un territorio en disputa. El presupuesto es una partida de plata donde algunos pierden y algunos ganan. Algunos sí tienen plata, en algunos lugares hay plata. Para el sector privado va a haber plata. Bueno, ¿qué sería para el sector privado? Va a haber plata. Para los que menos perdieron en la pandemia, por ejemplo, parece que va a haber plata. ¿Para quiénes no va a haber plata? Para las áreas que ya casi que no invierten plata, las más pobres del Estado, fácil de recortar, eso tampoco va a cambiar la ecuación de si hay plata o no hay plata. Hay una pregunta ahí, no hay plata para lo público, dijo ayer Milei. Y separó la idea de lo público de la idea de la gente. O sea, no hay plata para... No va a pagar va a pagar lo público y no la gente. Estamos todos locos. O sea, si lo público es la gente, lo público es la escuela, es el hospital, es la enfermera que te atiende, es la que te atiende esto que te decía antes, en la línea. No sé, es la persona que te ayuda o ayuda a una persona mayor por la calle de tránsito. Eso es lo público. Y eso es la gente, pero eso va a ser recortado. Entonces está todo mezclado. Y va a haber que darse una tarea entre pedagógica y debate de sentido para todo lo que están mezclando, poder transparentarlo un poco, ¿no? De qué estamos hablando. Bueno, un nuevo
concepto que aparece también es el de los argentinos de bien, Sí. que nos son la ubican las gente, argentinas de mal, obvio. claro, donde seguramente el movimiento feminista no está Sí, incluido. soy orca ¿no? feminista, sería la próxima remera. Claro, o sea, ser feminista, por ejemplo, es no ser alguien del bien, según esta nueva lógica. Y eso abre un espacio, vos hablabas de fascismo, que se aventura como mínimo peligroso, porque significa que una cantidad de personas son menos personas que las otras, ¿no? Eso, son orcos, son gente del mal, esa deshumanización que vimos en otras épocas fascistas. Y vos decías, bueno, es el momento de ver cómo salimos a la calle, cómo nos cuidamos. Y abríamos un poco esta discusión hablando de, bueno, ¿qué pasa a partir de ahora? O si el movimiento feminista no es piantavotos, ¿qué hay que hacer entonces con sus planteos? ¿Hay que redoblar la apuesta? ¿Hay que revisarlos? ¿Hay que decirlos de otra manera? ¿Hay que convocar? Díganme ustedes. Yo creo que hay que producir espacios de encuentro para empezar a charlar de todas estas cuestiones que estamos diciendo. A mí me parece que cuando de nuevo se vuelve a decir, las feministas van a quedar del lado del mal frente a las personas del bien que está interpelando exitosamente Milei, es un problema porque anula una característica muy importante del feminismo en nuestro país, que es el llamado feminismo popular, ¿no? Y entonces vuelve a separar la idea de que el feminismo no tiene nada que ver con lo popular, cuando una de las cuestiones más interesantes en Argentina es que el feminismo está en los movimientos sociales, en las organizaciones populares, en las redes barriales. Entonces, la idea de que el feminismo sería lo contrario a las personas que están conectadas con la realidad, que son lo popular, me parece que es una operación que se intenta hacer recursivamente una y otra vez y, bueno, de nuevo hay que confrontarla y evitarla, me parece. También porque yo creo que otra operación ideológica bastante complicada que se viene haciendo es decir, progresismo y feminismo son lo mismo, ¿no? Que es una manera de, bueno, muchas críticas que quedaron sobre lo que significó el progresismo en términos de un cierto discurso de gestión del Estado y de unas formas de creer que lo que quedaba a la gente que no estaba en la gestión del Estado era solamente una batalla cultural. Creo que durante muchos años se organizó así el esquema político. Creo que ahora eso se está trasladando, se lo quiere trasladar al feminismo, ¿no? Es decir, el feminismo era una especie de batalla cultural mientras el Estado era un desastre. Entonces la gente lo que está diciendo, en vez de vamos a defender el Estado, es no, mi experiencia con el Estado es desastrosa, entonces no voy a defender el Estado. Y lo otro sería una especie de discurso vacío, de batalla cultural, que es lo que permite finalmente decir, al final quienes reivindican derechos es quienes son privilegiados o privilegiadas. Creo que hay que volver a discutir todas esas suertes de solapamiento, ¿no? De pliegues que se han hecho, que me parecen muy complicados, que circulan mediáticamente, pero también en sectores amigos y amigues, a la hora de, me parece, embarrar un poco las discusiones y bajarle el precio en particular a ciertas luchas feministas. Y creo que hay que ir a fondo con esos debates si queremos repensar bueno, ¿qué vamos a hacer en los años que vienen? Que sin duda van a ser bien difíciles. Sí, pensaba que hay mucho para hablar con gente con la que tal vez, bueno, están hablando otros en este momento. Pensá, ¿qué son las feministas? No sé, en la escuela las feministas son docentes que se enteraron que uno de sus pibis del aula de tercer grado venía sufriendo un abuso y se animó a escucharlo, supo a dónde llamar y acompañó ese proceso. Esa no puede ser la gente del mal. Y otra vez, hablando con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, con nuestros vecinos y vecinas, ¿vos creés que mucha de la gente que incluso haya votado a Milei estaría de acuerdo con que eso es el mal? Hay algo de eso que hay que poder volver al llano, ¿no? Eso no es el mal, eso es la gente que te cuida. Y estaba re bueno, era la parte comunitaria que nos hacía bien. Entonces, esas somos nosotras, en las escuelas, en los puestos de trabajo del Estado. Me parece que hay algo para reencontrarnos, ¿viste? De lo comunitario. Me parece que sí, de haciéndonos cargo también, ¿no? De no seguir repitiendo, bueno, el Estado que llega y te da los derechos, porque esto no sucede, porque el Estado está muy roto. Yo soy trabajadora de niñez en la Ciudad de Buenos Aires, no hay...
O sea, vos llamás al Consejo de Derecho y te cuesta comunicarte, pero la realidad es que estamos ahí, que somos menos que antes, que hay mucho compromiso en quienes trabajan, que por supuesto puede pasarte alguna vez que no, pero lo que sucede de bueno sucede porque hay alguien del otro lado que es un ser humano que trabaja de eso y te atiende y te ayuda y puede acompañar, y habría que fortalecerlo. No podríamos afrontar todas esas contingencias de la vida si no hubiera una persona del otro lado. Y hay algo de eso que hay que poder recuperar, porque en esto, ¿no? El Estado, las feministas, son como categorías enormes, y en la experiencia cotidiana habría que poder, bajarlas a tierra, salir un poco del estado de crispación, y insisto, ¿no? Hay algo del griterío. Yo ayer veía la escena con muchas cosas que no me gustan, pero hay algo del griterío ensordecedor y de cosas que se repiten, que viste, coagulan todo y que no dicen nada, que es un eslogan. Me parece que hay que darse la tarea de ir desarmando eso. No, yo creo que hay algo bastante, Clary hablaba de incomodidad, diría también de intolerable del feminismo, que es que logra sostener y trabajar y actuar en contradicciones. Es decir, puede estar discutiendo el Estado y al mismo tiempo reivindicando un programa público. Y esa reivindicación de programa público no implique que no esté diciendo que este Estado está desfinanciado, funciona mal, etcétera, etcétera. Pero hay un aplanamiento en la discusión que es, si estás reivindicando una política pública, es que entonces no te das cuenta o no sabes lo fallido que es el Estado en los territorios, ¿no? Creo que hay una simplificación del debate que lo que muestra es que algo de lo que me parece es más fértil el feminismo, además de esta capacidad de autocrítica permanente, es esa posibilidad de trabajar a nivel de las contradicciones y de sostener cosas al mismo tiempo que desde ciertas lógicas políticas claramente son, si estás reivindicando una política pública, es que sos acrítica respecto al gobierno, respecto a las formas actuales de existencia del Estado. Creo que eso no se tolera, ¿no? Entonces se simplifica muy rápido en el debate público y político, y es una manera tanto de subestimar que haya estas feministas en estos lugares sosteniendo estas posiciones incómodas, contradictorias y al mismo tiempo afirmando una política, y a la vez que, eso se ha convertido en una fuerza social que no deja de preguntarse también por qué son las representaciones políticas. Sostener esos dos niveles tampoco es fácil, y me parece que hay algo del feminismo que lo viene poniendo en acto. Bueno, antes de terminar esta hipótesis con Verónica Gago, con Clarisa Gambera, invitamos a todos los televidentes, ¿no? ¿Cómo se le dice en internet? No sé, a los que nos estén viendo, a suscribirse al canal, a poner me gusta, a hacer los comentarios y las sugerencias que quieran, a recomendar hipótesis. Y les vamos a preguntar, ¿es entonces el feminismo piantabotos? Yo diría que el feminismo es el que sostiene las preguntas incómodas, para retomar lo que charlábamos y que señalaba Clary al principio. Que lo que hace es justamente hacer una política que no tiene que esconder las contradicciones abajo de la mesa, y que el feminismo como movimiento, como heterogeneidad, como pluralidad de espacios y de trayectorias, me parece que tiene una posibilidad de persistir y transformarse. Bueno, voy a quedarme con la palabra persistencia, porque se inscribe en la herencia que nos dejaron madres y abuelas. Nos toca un tiempo de persistencia, el feminismo no se va, el feminismo va a encontrar espacios en común para hacer balances y para crear lo que viene. Creo que sigue teniendo la posibilidad, como movimiento tan diverso, de generar la unidad del campo popular, la unidad que vamos a requerir para pensar lo que necesitamos como proyecto de país y para resistir el tiempo que toque estar en esta resistencia. Esa unidad, nosotras somos una plataforma posible para construir esa fuerza transversal. Me parece que eso está ahí, que está vivo. Y también decirles que en términos sindicales los feminismos avanzamos y tenemos más institucionalidad. O sea, las organizaciones sindicales nos habíamos preparado para que el feminismo sea parte de la etapa que venía. No sabíamos que iba a ser tan dura, pero bueno, habíamos construido la posibilidad de tener más lugares, protagonizar más las luchas. Creo que vamos a ser un factor fundamental de la etapa que se abre. Clarisa, Verónica, gracias por venir. Gracias a vos.